Llegó la actividad literaria más grande de Guatemala, Filgua, y en el 13º episodio hablaremos sobre las novedades editoriales que CASAM-A presentará. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial CASAM-A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Bienvenidos. Y así es, amigos, después de 2 años de no vernos directamente en Filgua debido a la pandemia, por fin regresa la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la cual se lleva a cabo desde el 24 de noviembre y terminará el 4 de diciembre en el Fórum Majadas de Zona 11. Concretamente, el patrocinador de este programa, CASAM-A, estará presente en el stand número 15 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Concretamente, vale la pena que les recomendemos la venta especial del viernes 2 de diciembre, cuando cerrarán a medianoche y se llevarán a cabo descuentos especiales. Pues bien, dentro del contexto de Filgua, que como ustedes saben se presentan nuevos libros, hay charlas directamente con autores, firmas de autógrafos, conciertos y otras actividades especiales más, la editorial CASAM-A ha organizado la presentación de sus novedades editoriales para este sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón Humberto Acabal. La actividad, por fin, será presencial y en ella se presentarán 3 libros: Colapso, un poemario de Cristian Echeverría; La tinta escarlata, una novela de Mario Cardona; y En la ciudad, un libro de cuentos para niños de Luis Fernando Gil Solares. Pues bien, en este episodio vamos a hablar sobre estos libros y entrevistaremos a sus autores. Vamos a comenzar así hablando del poemario Colapso de Cristian Echeverría. Este es un poemario publicado en la colección Voluta, la cual consiste en libros de escritores latinoamericanos cuya calidad literaria respalda CASAM-A e incluye poesía, prosa y teatro. ¿Y qué podemos decir sobre el libro? La crisis sistémica y permanente del capitalismo, la pandemia de COVID-2020 y la Primera Guerra Mundial híbrida entre Occidente y Eurasia de 2022 acabaron con el mundo neoliberal y con su centro hegemónico en Estados Unidos que conocíamos hasta entonces. La transición hacia un nuevo orden mundial multipolar resulta compleja y terrible. La incertidumbre, el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión, el enojo, el insomnio, la frustración, la impotencia, el aislamiento, el odio, la mezquindad, la violencia, el egoísmo, la fragmentación, el caos, la barbarie, la precariedad, el absurdo, la infamia, la desesperación, el duelo y la desesperanza se apoderan de la humanidad, mientras el viejo orden no acaba de morir y el nuevo no termina de nacer. Y Cristian, sintiendo más que nunca la necesidad de expresarse con su estilo libre y urbano, rechazando la convención del lenguaje, establecida por un mundo que se derrumba, como un obstáculo para el poder de su poesía, nos entrega 34 textos vivos de alto voltaje que reflejan su colapso personal y el del mundo en que le tocó vivir. Cristian Echeverría González es un poeta, novelista y tallerista literario que ha publicado varias obras en editorial CASAM-A, como los poemarios Asuntos Inconclusos, Poesía de la Vida Cotidiana y Poemas de la Finitud, así como las novelas Lumpen o El Triunfo de Narciso y Patria Grande. Bien, Cristian, gracias por acompañarnos hoy. Contanos un poquito sobre vos. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo escribís? Hola Javier. Buenas noches. Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad, por el espacio en tu podcast y también por una nueva publicación en editorial CASAM-A.
es muy valioso el trabajo que realizas, así que muchas gracias. Y bueno, un poquito de quién soy, pues bueno, eh, cumplí 40 años este año, soy psicoterapeuta, eh, me dedico al enfoque humanista de la psicoterapia, también he escrito y publicado algunas cosas aquí en Guate y fuera, en Estados Unidos, novela, poesía, tengo ya algunos libros publicados, he hecho periodismo también, periodismo un poco de investigación y sobre todo cultural, eh, en un blog personal y en algunos medios también, de aquí de Guate, de Shela, hace algunos años. Y bueno, escribo desde niño, ¿verdad? Desde niño, como a los 7, 8 años, agarraba un cuaderno y me ponía a escribir con un lapicero. Imaginaba historias sobre lo que vivía cotidianamente, lo que veía en mi entorno. Y me ponía a imaginar y lo escribía, ¿verdad? Imaginaba que estaba narrando algo. Y bueno, ya formalmente, pues hace como 10 años, empecé con los proyectos de hacer una novela, haber vivido en Shela un tiempo y trabajado en una revista local. Me dio la oportunidad de escribir, el tiempo sobre todo, y ahí fue donde surgió la primera novela, Primavera del Silencio, que en su segunda edición se llama Patria Grande, con esta editorial. Primavera del Silencio se publicó en los Estados Unidos, en una editorial de la Florida, que se llamaba Unos y Otros. Y yo diría que, digamos, con aspiraciones literarias hace más o menos unos 10 años, diría. Gracias. Ahora te pregunto, ¿cuál es la esencia o de qué trata Colapso? Con Colapso, pues yo intento o aspiro a que sea pues una voz de los tiempos que corren, una poesía de nuestros tiempos, ¿verdad? Que es una poesía del colapso, como su nombre lo indica. Y me hizo mucho ruido la idea de Carlos Taibo, el concepto de colapso, que bueno, aparece en uno de sus ensayos, y es básicamente cuando una comunidad, cuando una tribu dada ya es incapaz de ofrecer las herramientas conocidas, reconocibles de siempre, tradicionales, para satisfacer las necesidades de sus miembros, ¿verdad? Se genera un vacío, se genera un colapso, y eso es lo que estamos viviendo tanto a nivel nacional como internacional. Pues hay una recomposición del mundo, ¿verdad? Desde esa hegemonía unipolar anglosajona, estadounidense puntualmente, ese orden mundial liberal que se está deshaciendo, pero en el proceso está destruyendo muchas cosas, ¿no? Y en lo que el viejo orden multipolar se asienta y se confirma que ya lo está haciendo, pero en lo que esto sucede y el viejo régimen no termina de morir, pues tenemos un inmenso caos, ¿verdad? Un caos en todos los niveles y en todos los espacios y en todas las dimensiones. Y ese caos pues genera un gran estrés en nuestras vidas, una gran amenaza, un gran riesgo y una gran incertidumbre constante en nuestras vidas a nivel cotidiano, en todas las esferas. Y pues en ese contexto me puse a escribir en plena pandemia Colapso, ¿no? Entonces yo aspiro que sea una voz de su tiempo, una voz de lo que toca vivir, de cómo yo lo he vivido, mi colapso personal también. Recién ahora empiezo a sacar otra vez la cabeza, estoy empezando a estabilizar poco a poco otra vez,
a nivel personal, profesional, emocional. Veo que estamos viviendo una gran transición generacional, ¿verdad? Donde la generación anterior de nuestros padres, por ejemplo, que fue la generación productiva anterior, pues ya está en su ocaso, está ya en su declive franco, en su salida, no solo de la vida laboral, sino de la vida en general. Y ahora somos nosotros, nuestra generación, los que está tomando el relevo, ¿verdad? Los 40 para arriba. Y esa transición no es fácil porque pues, también la vieja generación no acaba de salir y nosotros no acabamos de asentarnos, ¿no? Y nos está costando justamente por el colapso de la globalización neoliberal que estamos viendo, ¿no? Hay una incertidumbre en todos los planos y bueno, eso pues es una gran influencia para mí para poder escribir, ¿verdad? Entonces esto de Carlos Taibo más la idea de Gorky de ser un petrel, que es un ave marina en Rusia, y también el coyote en la cosmogonía ancestral maya, que sea como el contador de los tiempos, ¿no? El poeta es alguien que tiene que mostrar el espíritu del tiempo actual, el tiempo que le toca vivir, y eso espero que sea Colapso también, es contar el tiempo que al poeta le ha tocado vivir, ¿no? Esa es más o menos la aspiración de ver cómo la sociedad que uno conocía, que siempre mamó, pues se desmorona y aparece algo en el horizonte que no sabemos exactamente qué es, que poco a poco se va manifestando y nos toca pues reorganizarnos, ¿no? Eso es Colapso. Muy bien. Y ahora, ¿qué diferencia este nuevo poemario de los anteriores ya publicados en Kazam A? Yo creo que la diferencia entre Colapso y los trabajos anteriores que hemos hecho, Asuntos Inconclusos y Poemas de la Finitud, no soy tanto yo, sino el contexto, el mundo en el que fueron escritos, ¿verdad? Que ha cambiado muchísimo. Esos poemarios fueron pues antes de la pandemia y Colapso es esto, ¿no? De la actualidad. Yo siempre he tratado de ser honesto frente a la palabra, de mostrar mi verdad sin apegarme a los discursos hegemónicos del momento, ¿verdad? Que yo veo que tienen una muy pesada influencia sobre las artes en general o sobre la literatura. Yo trato de alejarme de eso, trato de decir lo que verdaderamente vivo, lo que miro, y en ese sentido pues no ha cambiado nada, pero lo que sí ha cambiado es el mundo donde vivimos, ¿verdad? Donde la incertidumbre reina totalmente, y pues eso creo que se refleja ya en la obra, ¿no? Digamos, este colapso, este caos que se vive a nivel mundial me ha hecho acercarme a la verdad de una forma muy descarnada, a la verdad de la existencia, a la verdad de mi situación, de mi realidad, a encarar el riesgo, a encarar la muerte, a encarar la amenaza tal y como es, a ver las cosas tal y como son, a poner los pies en la tierra, más allá de abstracciones ideológicas, que también los marcos ideológicos se están reorganizando también, muchos están desmoronando y emergen otros, ¿no? Y al final lo que queda es la propia vida, ¿no? Y esa es la verdad
la verdad del arte, ¿no? La propia vida. Y, y esa sería una diferencia importante, ¿no? Que he perdido el miedo a decir la verdad en este poemario. Colapso entonces es una lectura es un material para lectores valientes que no temen la verdad existencial, que no temen ver a la verdad de sus vidas. Y lo he notado, digamos, en la Sexta Avenida, donde volví a salir a leer poesía, ahí sobre la 10ª calle. Ahí me pongo a leer poesía eventualmente. He leído textos de Colapso, y sobre todo con los jóvenes, pues he visto que se sienten y se ven identificados en el colapso que se está dando ahora, ¿no? Los jóvenes son más... son las principales víctimas, digamos, de estos cambios que se están viviendo, de estos traumas sociales, económicos, políticos, y verse reflejados en eso, pues les ha hecho sentido y los ha hecho sentirse muy identificados. Entonces yo invito a los jóvenes, sobre todo, a acercarse a Filwa este año, que nos vamos a poder ver otra vez de forma presencial después de 2 años. Vamos a estar el sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón Humberto Acabal, en Fórum Majadas. Ahí vamos a estar presentando Colapso con la editorial Casamá, con Javier Martínez, editor general de la editorial, y vamos a estar junto a otros 2 autores guatemaltecos presentando también sus obras. Entonces será bueno reunirnos, encontrarnos, tocarnos ya en físico para hacer esas tribus, ¿verdad?, que necesitamos para encarar la incertidumbre. Entonces pues invitadísimos desde ya, y ojalá podamos vernos ese día. Muchas gracias, Cristian, y esperamos verte ese día en la presentación, el 3 de diciembre a las 5 de la tarde. A continuación, hablaremos de la novela La tinta escarlata de Mario Cardona. La tinta escarlata es una novela de 162 páginas, también publicada en la colección Voluta, y a continuación leeré la contraportada. Gonzalo es un joven escritor al que, pese a recibir siempre rechazos, le darán una oportunidad si consigue escribir un buen final para una historia de terror, pero, incapaz de conseguirlo, trata de buscar inspiración por otros medios. Así, hará contacto con una persona que asegura poder manipular o convocar a la mágica Flor Negra. Con ello, intentará comunicarse con su escritor favorito, Alonso Zorni, para pedirle consejos. Aunque su idea es poco convencional, lo que él busca en realidad es una aventura, ya que no considera que la Flor Negra tenga poderes similares a las tablas de Ouija. Sin embargo, la hechicera o poetisa hará algo que no tenía ni remotamente pensado. Después de un macabro hechizo, lo enviará al año 1830. Allí tendrá que justificar no solo su atuendo anacrónico, empapado en sangre, sino la manera de volver a su época. En medio de todas esas peripecias y sin buscarlo mucho, conocerá a su héroe literario, con quien entablará una relación de amistad. Y mientras se interna en Tanatem, descubrirá que no todo es lo que parece y que un secreto es como un sanguinolento eterno retorno, una tinta escarlata. El autor de esta novela, Mario Cardona, nació en Guatemala en 1993. Cerró pensum de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2021. Ese mismo año publicó su primera novela, La terrible transformación de Tiberio Ablus, en esta misma editorial. Ganó el Premio de las Letras en honor a Isabel de los Ángeles Ruano en la USAC con esta misma novela, La tinta escarlata, y recibió el Premio Príncipe de la Victoria en la categoría de Letras. Ganó el primer lugar en el concurso de microrelatos Letras de Suspenso y Thriller 2021 de la editorial Winged, México, por el cuento Jugando a asustar, y publicó el cuento Beso Blanco en 2022 en una antología conmemorativa.
Ha publicado relatos y poesía en diversas revistas electrónicas, entre las que destacan Gaceta, Lóbrego Abismal y La Náusea Lit, entre otras. Muy bien, Mario, es un gusto tenerte acá. Y bueno, contanos un poquito sobre vos, quién sos, a qué te dedicas, desde cuándo escribís. Me considero una persona curiosa, de alguna manera imaginativa, ¿verdad? Porque he conseguido de alguna manera pues desarrollarme en este ámbito. Siempre me ha llamado la atención las historias y contarlas a las demás personas. La verdad no creo que sea alguien extraordinario. Me gustan los deportes, me gusta mucho el fútbol, me apasiona mucho pues los libros y leerlos. Me gusta mucho la literatura de terror, sin embargo no creo que sea lo único que me guste, ¿verdad? Me gusta básicamente de todo, desde no sé, cualquier tipo de fantasía hasta el realismo, ¿verdad? Me considero también, me gusta mucho la literatura del siglo de oro, la literatura francesa, y pues de alguna manera pues me gusta todo ese todo lo que tenga que ver con las pasiones humanas. Creo que eso me atrae sin duda alguna. A lo que me dedico pues es a estudiar. Pues estoy en la carrera por licenciarme de abogado y notario. Por la coyuntura que se dio este año en cuanto a lo del cierre de la universidad, pues lamentablemente no he podido realizarme los exámenes técnico profesionales que me correspondería, y aún estoy en esa disyuntiva de la tesis, pero considero que el próximo año pues lograré estar al día con estos pendientes que tengo, y espero en Dios pues alcanzar esta otra meta que me he propuesto desde que inicié esta carrera, la cual la considero muy interesante y que puedo desenvolverme también en ella, como ahora mismo se me viene a la mente Hoffman, que también era jurista, ¿verdad? Y otros cuantos escritores que han tenido esta dualidad, por decirlo de alguna manera. Perfecto, Mario, muchas gracias. Y por otro lado, contanos, ¿de qué trata la novela La Tinta Escarlata? Gonzalo o Salo es un autor joven que está buscando una oportunidad para publicar finalmente en una editorial. Sin embargo, como todo autor neófito, no ha conseguido esta opción. Sin embargo, ha tenido o ha sembrado una cierta inquietud en el editor, y le da una oportunidad de que, si lo convence, puede conseguir la anhelada publicación que él quiere. Y hasta cierto punto, como se ve incapaz de hacerlo, él sabe sobre las leyendas de la flor negra, que de una u otra manera lo hará volver en el pasado, ¿verdad? Y conocer, para poder conocer, no sin intención, ¿verdad? A su autor favorito. El problema con esto, además de la necesidad de tener que volver a su época, y que no se espera para nada que la flor negra de verdad lo transporte a la época de su autor favorito, es que esta persona no es la que él cree que es. Y es que este autor
Alonso Sorní, que es el autor favorito de Gonzalo. Es una tergiversación, una inspiración en Franz Kafka, en parte en Edgar Allan Poe, pero sobre todo en la historia de Franz Kafka. Porque Franz Kafka, todos sabemos que conocemos sus historias por su amigo Max Brod, que él fue... Bueno, Franz Kafka, en primer lugar, en su lecho de muerte, él quiso que sus obras se quemaran o desaparecieran, se destruyeran. Y Max Brod, a pesar de que le había prometido a su amigo que cumpliría su palabra, pues la desdeñó, y pues ya sabemos que por fortuna nosotros como lectores conocemos las obras de Franz Kafka. Y a mí me hacía mucho, no lo sé, me movía mucho esta historia, porque ¿qué hubiese pasado si Max Brod no hubiese sido el mismo y hubiese usado sus obras para beneficiarse él? Es decir, en vez de decir que lo había hecho Franz Kafka, hubiese él dicho que las había escrito. Entonces, con esta idea, de alguna manera retorcida, ¿verdad?, construía al autor favorito de Gonzalo, que acaba por ser un asesino en serie, que usa estos escritos para desviar la atención de su verdadero oficio, por decirlo de alguna manera. Y entre estas periferias de los personajes, también quise utilizar esta cuestión, ¿verdad?, no tanto nietzscheana, bueno, un poco sí, pero incluso relacionada con el mito de Sísifo y parte teológica y filosófica del protestantismo, que es la predestinación, ¿verdad?, aquello del eterno retorno, que tendrá mucho que ver con la forma en la que él regresa a esa época. Entonces, es una historia de terror, y también es una historia de, no sé si decirlo, como de tratar de descubrir, de conocer a nuestros héroes, nuestros ídolos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y que naturalmente, como seres humanos que somos, pues los idealizamos. Gracias. Y para concluir, por favor, respóndenos esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre esta novela y La terrible transformación de Tiberio Avlus? La relación que hay entre La terrible transformación de Tiberio Avlus y La tinta escarlata es simple y compleja de alguna manera. Simple porque es la flor negra. La flor negra, digamos, es el punto medular de estas historias. Sin embargo, no es ni un poder, ¿cómo decirlo?, absoluto, o es el enemigo acérrimo, o es la flor negra es parte como un instrumento de ciertos demonios y de ciertas cuestiones que se irán revelando con el paso del tiempo y conforme yo vaya escribiendo y ventilando mis obras, pero es el medio. La flor negra es el medio. Entonces, dentro de la vida, ¿verdad?, como un poco al estilo balsaciano, ¿verdad?, que naturalmente en la arista del terror y de la fantasía, porque no pretendo ni mucho menos ponerme a la altura de Balzac, pero sí lo que quiero es que las historias estén interconectadas, incluso al estilo Lovecraftiano, y que estén, y que a la vez sean autónomas.
Es decir, yo llevo mi vida y yo tengo relaciones interpersonales con la gente que conozco y sin embargo yo tengo una historia propia y en mi historia estas personas pues pueden ser secundarias como yo lo puedo ser secundario en la historia de esas personas. Entonces estoy interconectado y sin embargo todo es autónomo y habrá una historia en la que se deba ventilar ciertas cosas, pero lo fundamental es la flor negra. Lo que quiero aquí es dar a conocer a mis lectores el alcance y lo despiadado y lo retorcido que puede ser este instrumento y no digamos pues quienes lo utilizan para sus medios, ¿verdad? Entonces hay relación con estas historias y a la vez no la hay. Como en el mundo, ¿verdad? Podemos frecuentar un cinema o algún lugar en concreto y poder vincularnos a través de él o de algún establecimiento y sin embargo llevar nuestras vidas de forma autónoma cada persona. Entonces yo creería que fundamentalmente es la flor negra la que tiene esta magia sobrenatural y despiadada, la que podría interconectar y el universo en sí, que naturalmente es el mismo, que pueda conectar estas historias, ¿verdad? Pero fundamentalmente quiero que sean vistas, al menos estas, porque también se tendrá una historia así relacionada una con otra y medular, la que podrá ser reconocida como tal, ¿verdad? Unos personajes concretos que ya vayan ligados todos, pero de momento yo creo que es la flor negra y a la vez que son historias interesantes y que muestran lo truculento que es todo el asunto, ¿verdad? Como quien vive, ya que estamos en la época también de las conspiraciones, ¿verdad? Uno puede vivir enterado de una conspiración o tener cierto contacto con ella, pero no está dentro de la conspiración. Entonces, y sin embargo es afectado por la conspiración. Entonces es básicamente ese es el espíritu de esta obra, ¿verdad? Y de la terrible transformación de Tiberio Ablus, que están siendo afectados por la conspiración y a la vez no ser parte medular de la misma. Muy bien. Gracias, Mario. Esperamos verte también el 3 de diciembre en la presentación de tu obra. A continuación, vamos a presentar a Luis Fernando Gil Solares, autor de En la Ciudad. Este es un libro de cuentos para niños de 10 a 12 años publicado en la colección Germinal, cuyo objetivo es hacer germinar en niños y adolescentes el gusto y placer por la lectura hasta formar hábito lector. Para ello se les ofrecen historias de su interés según su edad. Cada libro de la colección incluye ilustraciones a un color y actividades de comprensión lectora. A continuación leeré también la contraportada del libro. En este conjunto de relatos hay un poco de todo. Cada uno tiene su propio punto de partida, en algunos de los barrios del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Más que personajes, en este libro hay personas que reflejan seres que han existido y vivido en esta urbe. Algunas historias son más tristes que otras, por ratos son jocosas y también reales, muy reales. Hay amor, abrazos, algunas lágrimas, risas y soledad, porque así es la vida en la ciudad. Estos relatos son historias que conviven todos los días con los habitantes de Guatemala y se cuelan por todas partes. El autor, Luis Fernando Gil Solares,
Es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo un profesorado en Filosofía en la Universidad Católica de Costa Rica. Ha ejercido como mezclador de pintura, cajero de supermercado, docente, reportero, redactor en medios impresos, editor, comunicador, capacitador e investigador. Es un apasionado de la historia y la literatura, en especial de las crónicas de Manuel José Arce y los cuentos de Poe. Fan de existencialistas, admirador de las pinturas de Monet y de los relatos mitológicos, de espantos y aparecidos. Disfruta de una taza de café observando el atardecer o escuchando canciones de Queen, The Doors y Pink Floyd, así como de Caifanes y los fabulosos Cadillacs. Su espiritualidad se basa en disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En 2014 obtuvo el premio Home al periodismo arqueológico que otorga el Museo Popol Vuh con el reportaje La ermita se viste de fiesta, en los 400 años de la edificación de la ermita del Cerrito del Carmen. En 2016 publicó el libro 50 años bajo la mirada misericordiosa del Cristo Negro, que trata sobre la historia de la colonia Mariscal, zona 11, y de la parroquia Esquipulas, al cumplirse medio siglo de su creación. Luis Fernando, es un gusto tenerte por acá. Por favor, contanos vos también un poquito sobre lo que haces, a lo que te dedicas y desde cuándo escribís. Soy Luis Fernando Gil Solares, originario de la ciudad de Guatemala y pues soy periodista y comunicador de formación. A lo largo de mi vida he trabajado en distintas áreas y en distintos espacios, desde la docencia, la formación, la capacitación, en lo que trabajo actualmente. También he desarrollado pues distintas áreas de la misma comunicación y mucho pues sobre todo en el área escrita y la comunicación institucional. A mí desde hace mucho tiempo, muchos años, pues siempre me ha gustado escribir y lo he hecho pues de distintas formas, pero es actualmente donde pues yo he empezado a experimentar un poco más la escritura por medio de relatos, de cuentos cortos con carácter pues un poco más urbano, y también siempre he tenido la inquietud por plasmar, compartir elementos históricos. Es otra de mis pasiones grandes, también la historia. Así que el libro que ahora estamos presentando pues es el fruto de todas estas inquietudes. Para mí es pues un reto y a la vez una alegría grande poder plasmar y poder compartir con otras personas pues vivencias, experiencias, inquietudes, toda una visión de la vida, y esperar que estos relatos, estos textos puedan suscitar también alguna reacción en las personas que los vayan a leer, a quienes lleguen. Esta es un poco mi inquietud y así es como pues se ha dado forma a este trabajo. Muchas gracias. Ahora contanos un poco sobre cómo fue tu proceso creativo al escribir En la ciudad. El libro En la ciudad es el resultado de un proceso de más o menos 2 años. Se llevó a cabo la escritura de esta serie de relatos, de 11 relatos urbanos, prácticamente durante este tiempo que ha significado la pandemia. Es el resultado de plasmar por escrito una serie de ideas, de vivencias, de cosas que han pues rondado en mi cabeza durante mucho tiempo. También es el resultado de otros relatos, de otras vivencias que de alguna forma algunas personas han compartido conmigo, y también de conocer algunas historias de personas reales que han existido en esta ciudad y que han pues de alguna forma facilitado la configuración de estos relatos finales. Entonces
La escritura de estos relatos, de estos cuentos, se ha llevado a cabo durante este tiempo de la pandemia, como una forma de vivir también este hecho que ha marcado nuestras vidas, que ha cambiado de alguna forma también nuestra percepción de la realidad. También es el fruto de pues la observación de esos ires y venires por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Por eso es que estos relatos están centrados en los distintos barrios de la ciudad de Guatemala, donde se desenvuelven las historias de distintas personas y también en distintos momentos históricos. Este ha sido el proceso que ha derivado en la conformación de este libro que se denomina En la ciudad y que es el conjunto de 11 relatos urbanos que se desarrollan en esta urbe que es la ciudad de Guatemala. Gracias. Y por último, Luis Fernando, ¿cuál es el cuento que más te gusta de este libro y por qué? El cuento que más me gusta del libro En la ciudad es el denominado Carrera Nocturna, que es donde se relata la experiencia extraña, misteriosa de un taxista de nombre Jacinto o Chinto, quien se desenvuelve como taxista en el centro de la ciudad de Guatemala. Estamos más o menos en la época de mediados del siglo XX, después de este momento histórico que es conocido como la Gran Depresión, que afectó pues a nivel mundial. La ciudad de Guatemala pues iba creciendo junto con la construcción de distintas obras mandadas a hacer por el entonces gobernante Jorge Ubico, quien fue uno de los dictadores que hubo en este país durante el siglo XX. Y pues la vivencia de este hombre que se movilizaba en un Cadillac de los pocos que había en ese tiempo, a quien le gustaba también escribir y que pues gustaba de conocer distintos lugares, tener recomendaciones para darle a sus clientes quienes contrataban sus servicios y no hacerle caras a ningún servicio donde le pidieran viajar. Y esa experiencia que vivió ese día en el que 3 personas misteriosas abordaron su taxi y le pidieron hacer un viaje, una carrera a Escuintla, que era un lugar al que de los pocos tal vez a los que a él no le gustaba ir. Así que todo lo que se desenvuelve en esa noche es una historia que me transporta a vivencias que me compartía mi abuelo, que era taxista, que fue taxista en la ciudad de Guatemala, y pues de ahí surge, ¿verdad?, este relato, pues de alguna forma también un poco jocoso y que pues también contiene elementos interesantes, históricos, culturales de Guatemala. Así que pues este es el cuento que más me gusta y esa es la razón, y espero que también a los lectores les guste y les agrade. Muy bien, muchas gracias Luis Fernando, así como a Mario Cardona y a Cristian Echeverría por haber estado en este programa. Esperamos haber despertado, amigos, su interés en el lanzamiento de las novedades editoriales de Casam A para que asistan a la presentación de estos 3 libros el sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón Humberto Acabal en Filgua, Forum Majadas. Nos vemos por allá y, por favor, síganos en redes sociales, estamos como Charlas Lite, y también sigan a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y Editorial Casam A. Nos vemos en Filgua y que pasen un feliz viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Casam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.